Bienvenidos estudiantes a esta nueva semana de labores. Hemos llegado a la semana número 18 y esta va del 7 al 11 de septiembre. A continuación te voy a presentar el desafío de esta semana. Problema de aplicación de movimiento relativo y proyección vectorial. Tenemos entonces la situación en que un guardacostas detecta un barco no identificado. ¿A dónde lo detecta? A 64 kilómetros en una dirección que está 10 grados al este del norte. Es decir, a partir del norte voy hacia el este. Aquí están justamente esos 10 grados. Ahora, ¿a dónde se dirige ese barco? Para ello voy a usar otro plano cartesiano para poder referenciar su posición. Entonces, este barco se está moviendo, vamos a hacerlo, en una dirección que es 51 grados al este del norte. Entonces, vamos a marcar su trayectoria. El barco se va a mover en esta dirección. A partir del instante en que es divisado, comienza la persecución del guardacostas. Es por esta razón que en algún momento la lancha del guardacostas da alcance al barco no identificado. Entonces vamos a marcar también, ya lo habíamos dicho, la dirección que está llevando ese barco, que es 51 grados al este del norte. Como se darán cuenta, la distancia de separación inicial, el recorrido del barco no identificado y el recorrido de la lancha me han formado un triángulo. Entonces, para poder trabajar con este triángulo, necesito conocer las medidas y necesito conocer otros ángulos. Por lo tanto, esta línea de visión inicial, donde el guardacostas identificó al BNI, yo la voy a extender. Entonces voy a extender esa línea de visión. Por lo tanto, yo aquí también tengo esos 10 grados al este del norte. Todo esto vale 51. Por lo tanto, esta diferencia tiene un valor de 41 grados. A este ángulo, para su identificación en mis cálculos, le voy a poner beta. A este ángulo, que fue el primero que me dieron, le voy a poner teta 1, y al ángulo en que se dirige el barco no identificado le voy a poner ángulo 2. Entonces, para fines de cálculo, ese ángulo beta es la diferencia entre el ángulo 2 y el ángulo 1. Tenemos entonces 51 menos 10, lo que nos da 41 grados. Ahora, ese es el ángulo exterior a este triángulo que he formado. Podemos poner también el ángulo interior. Y la pregunta es, este ángulo interior, ¿cuánto vale? A este le vamos a llamar gamma. Entonces, si se dan cuenta, todo este ángulo es 180, es decir, una línea recta, 180 grados. Entonces, si queremos el ángulo interno del triángulo, simplemente a 180 le voy a restar el valor de beta, que yo ya sé que es 41. Entonces 180 menos 41 me va a quedar 139. Entonces ya tenemos lo que necesito para poder resolver el triángulo. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Por un lado, la distancia de separación de los dos es 64 kilómetros. Vamos a poner aquí el 64. Ya sabemos que son kilómetros. Luego, vamos a dibujar el recorrido del barco no identificado. Ahí está el recorrido del barco no identificado. Ahora, estamos trabajando con medidas de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros habrá aquí? Entonces, para ello, yo recurro a la velocidad de ese barco.
es 30 kilómetros por hora. Entonces, este recorrido, ese barco, lo hace a 30 kilómetros por hora. Si yo quiero saber qué distancia hay ahí, ¿qué le hago a esa velocidad? Recordemos, ¿a qué es igual distancia? Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué tiempo? No lo tengo. Simplemente voy a poner 30 por t. Entonces, ¿qué es 30t? La distancia recorrida por el barco no identificado. Eso es 30 kilómetros por hora por el tiempo que tomó la persecución. Entonces, ahora vamos con la lancha. La lancha, mientras persiguió al barco no identificado, lo hizo con este recorrido lo hizo con una velocidad de 71 kilómetros por hora. Entonces, esto lo hago a 71 kilómetros por hora y si quiero saber qué distancia, por el tiempo de persecución. Muy bien. Entonces, la distancia que recorre la lancha es 71t. Y ya podemos resolver este triángulo, donde este es el ángulo gamma. Aquí tenemos otro ángulo que le vamos a llamar alfa, el ángulo que está aquí. ¿Por qué me interesa encontrar el ángulo alfa? Porque la primera pregunta dice qué dirección debe tomar la lancha en esta persecución. Entonces yo ya tengo la distancia inicial de 10 grados. Faltaría agregarle la que tomó la lancha en la persecución. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues esto es un problema para aplicar la ley del seno. ¿Qué dice? Vamos a poner el ángulo alfa. Seno del ángulo alfa, este que está aquí, es a su lado opuesto. Y este es el lado opuesto. Es a 30t, como, ahora el otro ángulo que acabamos de encontrar, el seno de gamma es a su opuesto, que es 71t. De esta manera vamos a simplificar. Eliminamos la t y ya podemos encontrar el seno de alfa, que es igual a 30 sobre 71 seno de 139. Entonces el seno de alfa nos queda, vamos a usar tres cifras significativas. Recuerden, el 0 no lo tomo en cuenta y voy a ver mi calculadora y voy a tomar 3 dígitos redondeados. O sea que en mi caso sale 0.277. Si yo a esta expresión, a alfa, ¿cómo lo encuentro? Aplico seno inverso de 0.277. Y esto me queda 16.09 grados, que sería este valor. Pero ahí no termina porque debo agregarle los 10 iniciales, porque la pregunta es qué dirección debe tomar la lancha al este del norte. Entonces estamos hablando de que incluyo el ángulo inicial, este que le llamamos θ 1. Entonces, el ángulo final, vamos a darle un nombre, todo esto le vamos a dar este símbolo. Entonces, phi, que es el símbolo que estoy usando, va a ser igual al ángulo inicial más alfa. ¿Cuánto nos queda phi? Tendríamos 10 grados iniciales más la dirección que tomó la lancha. A partir de esos 10, pues no, 16.09. Por lo tanto, el total nos da 26.09 grados.
Lo pueden dejar así, no hay ningún problema, hay 4 cifras significativas, o pueden dejarlo como 26.1. Las dos respuestas están correctas porque estoy contando al menos 3 cifras significativas. Vamos a registrar esta respuesta en el quiz. Entonces, 26.09. Hemos encontrado la primera respuesta. Vamos a hacer ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta ahora sí me pide cuánto tiempo dura la persecución. En cuánto tiempo el guardacostas en su lancha alcanza al barco no identificado. Entonces vamos para ello. Vamos a limpiar pantalla y vamos a resolverlo. Vamos a reproducir el triángulo y las líneas más importantes. Entonces tenemos la línea de visión del guardacostas que la vamos a extender. Luego tenemos la línea del recorrido del barco no identificado. Vamos a cambiar ahora el color para poder diferenciar. Vamos a dibujar la línea que recorrió el guardacostas, que fue la que nos permitió cerrar este triángulo. Tenemos entonces, vamos a dibujar también el plano cartesiano, que lo teníamos aquí. ¿Listo? Perfecto. Luego vamos a poner los ángulos. Teníamos un ángulo de 10 grados. Teníamos un ángulo, el de aquí, que era el beta. Recuerden que beta era 41 grados. Era la resta del inicial 1 menos el inicial 2. Vamos a poner aquí beta. ¿Qué más ángulos teníamos? Teníamos el ángulo alfa, que lo habíamos determinado hace un momento. Ese ángulo alfa tenía un valor de 16.09 grados. Ahora, ¿cómo encontrar el tiempo que tomó la persecución? Para ello, tengo que proyectar los movimientos, en este caso, de la lancha, del barco, hacia un eje común, para poder comparar esos desplazamientos y poder hacer una ecuación a partir de ellos. Entonces, voy a tomar otro color de línea para que podamos identificarla rápidamente y estamos listos. Entonces, mi recorrido principal va a estar en esta dirección. En esta dirección la voy a tomar como mi dirección principal. Listo. ¿Por qué la tomo como principal? Porque en esa dirección tengo los 64 kilómetros iniciales. Luego tengo el desplazamiento del barco hasta que le dan alcance. Entonces yo debo proyectar ese desplazamiento a esta línea que la he tomado como línea principal. Entonces vamos a proyectar ese desplazamiento. Vamos a dibujar una línea de proyección de aquí hasta ese eje principal que le voy a llamar. Perfecto. ¿En qué dirección está? Pues aquí va a haber un triángulo rectángulo. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué voy a proyectar? Este vector que tiene como medida 30t. Ese es lo que recorrió, en este caso, el BNI. Entonces, ¿cuánto vale este tramo? Ese tramo, que sería la proyección de 30t hacia ese eje, simplemente con alguna función trigonométrica, en este caso adyacente e hipotenusa con coseno. Entonces yo sé que, vamos a poner aquí, distancia, proyección, vamos a ponerle la B de barco, distancia, proyección, barco. Esa distancia, proyección, barco, va a ser igual a la hipotenusa 30t por el coseno de beta. Sería entonces 30t por coseno de 41, porque ese es el valor. Entonces ya tenemos esta proyección
en la misma dirección de los 64 kilómetros iniciales. Ahora, ¿qué falta? Sacar la proyección hacia ese eje de lo que hizo la lancha. Entonces, ¿cómo sacamos esa proyección que justamente cubre estos dos valores? Es un nuevo triángulo. Vamos a marcar ese triángulo con otro color. Si se dan cuenta, tenemos el siguiente triángulo. Tenemos este lado, tenemos la hipotenusa y tenemos la base. Solo que ahora es el triángulo más grande y el ángulo es otro. Y esta hipotenusa vale, en este caso, 71t. Lo mismo, pongamos a esto distancia, proyección, lancha. La distancia proyección lancha va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es 71t, por coseno, ahora va a ser alfa. Entonces esto nos queda 71t por coseno, ya vamos a ponerlo con tres cifras significativas, 16.1. Listo, ya podemos hacer la relación entre 64, distancia proyección barco, distancia proyección lancha. ¿Cuál es la relación? Dado que ya hemos llevado todo a la misma dirección. Entonces tenemos que distancia proyección lancha, miren que cubre los dos, va a ser igual a la distancia proyección barco más la separación inicial, tal como lo hacían cuando hacían problemas de persecución de vehículos MRU, donde la distancia total recorrida del que estaba más atrás era igual a lo que recorrió el que estaba más adelante más la separación inicial. Es lo mismo, solo que hubo que hacer la proyección para poder hacerlo. Entonces, proyección lancha, 71 por t coseno de 16.1 va a ser igual a 30t coseno de 41 más 64. Entonces, vamos a resolver esto, vamos a despejar la variable t, podemos hacerlo paso a paso, es decir, puedo poner t como factor común, aquí me queda 71 coseno de 16.1, esta expresión pasa al otro lado a restar, ya puse la t como factor común, 30 coseno de 41 y esto es igual a 64. Entonces, para encontrar el tiempo, bastará dividir 64, miren que esto está multiplicando, dividido para 71 coseno de 16.1 menos 30 coseno de 41. Listo. ¿Cuánto nos queda el tiempo? Me queda 1.4 horas. No pongo tercera cifra significativa porque no lo hay. Ahora, atención. Esta es una de las variantes del problema. Presten mucha atención a esto. Me pide horas, tengo las horas. Si me pide minutos, tengo que convertirlos a minutos. Vamos a registrar este valor de horas, que sería de 1.4. 1.4. Listo. Por último, ¿qué distancia recorrió la lancha para darle alcance al barco no identificado? Eso ya es más sencillo porque tenemos aquí 71t. Eso nos da la distancia recorrida. Entonces, ¿cuánto recorrió en este caso la lancha? 71, que son kilómetros por hora. Tengo que multiplicarlo por horas, por 1.4. Entonces, la distancia recorrida por la lancha me da 99.7 kilómetros.
y la distancia recorrida por el barco no identificado sale de esta expresión. 30 por 1.4. Entonces la distancia recorrida por el barco no identificado en esta persecución es de 42.13 kilómetros. Ya podemos registrar las últimas respuestas. Entonces la lancha recorrió 99.7 kilómetros. Miren que tengo tres cifras significativas. Y el barco no identificado 42.13. Podemos dejar el 42.13 o podemos dejar el 42.1. Vamos a dejar el 13. No hay ningún problema. Mientras más, mejor. Entonces, vamos a ver si hemos superado el desafío de la semana. Vamos a enviar el cuestionario. Listo. Todas las respuestas están correctas. Quiero hacer una observación adicional. Yo dejé 42.13 dejando una cifra significativa adicional. ¿Qué pasaba si dejaba 42.1? No pasaba nada porque estamos hablando de tres cifras significativas. Entonces, el desafío ha sido superado y usted va a contar con 3 intentos para poder superarlo. Información adicional o detalles adicionales. Si cuando está resolviendo el problema usted falla en el primer intento, no olvide que usted puede escribirme enviándome una captura del procedimiento para yo revisarlo y darle el feedback correspondiente para que sepa en qué se equivocó y pueda hacer mejor el segundo intento. Lo mismo aplica si está en el segundo intento. Entonces ya con estas indicaciones yo creo que va a poder superar el desafío de la semana en los 3 intentos que están contemplados. Entonces, muchos éxitos.